Bien, buenas tardes. Entonces, estamos viendo transformada la plaza, sí, un poco teórico. Estamos sustentando las tablas. Sí, ahí. Entonces toca aplicar la definición de la transformada. Bien, entonces sí, es teórico, pero esas cuentas que yo he hecho no las tienen que volver a hacer ustedes. Por ejemplo, ya sabemos que la transformada de la plaza de una constante es igual a, a la constante dividido entre S, donde esta transformada es una función ya. Vamos a llamar F mayúscula S. Lo transforma a la plaza de una constante. Aquí asumimos S siendo positivo, mayor que 0, para que ese resultado sea válido. Bien. Y también calculamos la transformada de Laplace de funciones de forma exponencial. Aquí una función de la forma exponencial es exponencial de A por T. Y vimos que en este caso se requiere pues que S sea mayor que A y que en ese caso esa transformada va a dar 1 sobre S menos A. En su momento, cuando estemos resolviendo ecuaciones diferenciales, vamos a requerir todo esto. Y esta va a ser la función, pues, f mayúscula s. ¿Listo? ¿Y cuál había sido la cuestión que queríamos resolver a continuación? Para poder tener toda esa columna de la tabla, la primera columna, para poder tenerla ya. Entonces, sería calcular la transformada de Laplace de la función t a la n. ¿Sí? ¿Listo? Y por definición, tenemos que aplicar la definición, pues sustentar la fórmula. Esto es la integral de 0 a infinito. De hecho, este ejercicio, yo dicto el curso de cálculo integral también. ¿Sí? En el curso de cálculo integral, en la parte final del curso, pues, se estudia integrales impropias, ¿no? Cuando yo di el curso el semestre pasado, este también lo estoy dando. Les dije a mis estudiantes, les puse este ejercicio y no les dije que eso era transformada a Laplace ni nada, ¿no? Simplemente les dije, bueno, calculen esta integral. Creo que era no era t a la n, sino t, y por aquí t, por dt. Y así nomás, el caso sencillo. Les puse a hacer esta integral porque primero, pues, estamos estudiando integrales impropias, cuando uno de los límites es infinito, uno de los límites de integración. Y lo otro, pues, como acabamos de estudiar también el método de integración por partes, pues aquí lo practicaban, ¿no? Esa fue una pregunta. Y en el taller ya les dije que hicieran así a la n, que es mucho más difícil, ¿no? Porque requerimos usar una recursividad que va a aparecer de manera natural. Entonces vamos a resolver esta integral. ¿Listo? Para poder conocer la transformada de Laplace de t a la n. Entonces, bueno, ya sabemos que es como una integral impropia. Tengo que escribir eso mejor así, como el límite. Todo esto está hecho en las notas que les voy a enviar ahorita. Si es que ya no las envié al grupo, sobre transformada de Laplace. Cuando t tiende a infinito, de la integral de 0 a t mayúscula. Y aquí usé t, podría haber usado otra letra, no importa. Y voy a organizar esto aquí un poco. Voy a escribir t a la n de primero por exponencial de menos st por dt. Bueno, esta integral tenemos que calcular. Listo. Voy a encerrarla en una cajita. Y para calcular esa integral, bueno, ¿cómo hacemos? Esta sí es complicada, como las anteriores. Entonces, es observar que tengo un producto de dos funciones, una función polinomial, porque t a la n es algo polinomial, si n es un número natural, y una exponencial. ¿Listo? Entonces, cuando uno ve la multiplicación de dos funciones en integrales, pues inmediatamente uno piensa en el método de integración por partes, ¿cierto? Cuando tenemos producto de funciones, integración por partes es el camino. ¿Cierto? Si no se puede por sustitución, integración por partes tiene que ser. Entonces aquí esta se hace por integración por partes. ¿Cuál es la fórmula de la integración por partes? Recordemos que u por db, ¿sí? Es igual a u por b menos
la integral de b por du. ¿Listo? Esto es lo que dice la integración por partes. ¿Sí se acuerdan de esa fórmula o no? Claro, ¿cierto? ¿Dónde está Riaño? ¿La señorita Riaño vino hoy a clase o no? Ah, no, hoy no vino. La señorita Riaño es la que me coloca a mí los ejercicios difíciles a resolver. Pero bueno, no vino a clase hoy. Todos, por favor, escriban presente en el chat. ¿Sí? Yo no voy a pasar fallas, pero de pronto, ¿no? Un estudiante que quiera una ayuda o algo y uno va a mirar y nunca vino a clase, pues mejor que vea el curso de nuevo. Mejor que lo repita porque entonces ¿para qué aprobar el curso si no ha aprendido bien? Pero si hay un estudiante que sí ha venido a todas las clases y vemos que está fallando ahí por una pequeña décima por ahí, uno lo considera, ¿cierto? Bueno, entonces esta integral se hace por el método de integración por partes. Aquí la idea o la sustitución apropiada es elegir u igual a t a la n. Y esta clase podría pensarse como una clase de integración. U igual a t a la n y entonces de b es lo que queda. Entonces de b va a ser e a la menos st por dt. ¿Listo? Pensemos hoy esta clase como un repaso sobre integrales. Bien. Entonces si u es igual a t a la n, ¿cuánto vale de u? Entonces de u va a valer, derivada de t a la n es n por t a la n menos 1 por dt. ¿Listo? Y si de b es igual a e a la menos st por dt, ¿cuánto vale b? Y de b es igual a e a la menos st por dt. Entonces, b, tengo que integrar aquí a los dos lados, y b va a valer exponencial de menos st sobre la derivada interna. Porque cuando uno integra exponencial queda ella misma sobre su derivada interna. Entonces, sobre menos s. ¿Listo? Por lo tanto, esa integral que está en la cajita se puede escribir ahorita así. Es igual, según la fórmula de integración por partes que está acá, es igual a u por b. Entonces, u este la n por este b que está acá. Como ese b tiene signo negativo, va a quedar así, un menos t a la n por exponencial de menos st, de minúscula, sobre s. Eso es u por b. Menos, según la fórmula de integración por partes, la integral de b por du. Pero b tiene un signo negativo. Por el menos de la fórmula de integración por partes, pero aquí me va a quedar un más. Más la integral de b por du. O sea, exponencial de menos st sobre s, eso es b, por du, que es n t a la n menos 1 por dt. ¿Listo? Bueno, aquí me faltó escribir los límites de integración. Aquí esto va de 0 a t mayúscula. Y aquí esto ya haría evaluado en 0t. ¿Listo? Entonces tenemos eso que está en la caja, es lo que acabé de escribir. Acá. Apliqué fórmula de integración por partes. Bien. Ahora vamos a mis notas porque ya paso las escribí, ¿cierto? Para no escribir tanto aquí hoy. Todo esto pues es resumen del libro, claro. Entonces hemos llegado a esta expresión, pues, aunque, bueno, en realidad esta que está acá. Sin embargo, si uno mira, 1 sobre s es una constante y n, el n que está aquí también es constante. Todo eso puede salir n sobre s de esta integral. Entonces, organizando términos, queda así esa parte. Bien. Y acá, recuerde que esto se evalúa en t mayúscula y en 0. ¿Sí? Cuando donde está t, coloco t mayúscula, me queda t a la n por exponencial de menos st mayúscula sobre s. Como acá va a quedar exponencial de menos st mayúscula, como tiene un exponente negativo, se puede reescribir así. ¿Listo? Entonces, esta es la reescritura de lo que tenemos en la pizarra. Bien. Y aquí simplemente sacamos como constante este n y este s. Bien. Entonces, ¿qué ocurre aquí con esta integral? Bueno,
tomamos como, miren en la cajita, hay que tomar el límite cuando t tiende a infinito, ¿no? Eso es el límite cuando t tiende a infinito. Entonces, es un resultado bastante bonito. Vamos a ver cómo se deduce. Y si tomo el límite cuando t tiende a infinito, ¿qué pasa? Esta primera parte, bueno, el límite distribuye, ¿no? El límite de esta primera parte más el límite de lo que está acá. Bien. Entonces, si ustedes se fijan, esta primera parte aquí, ¿cuánto va a dar ese límite? Entonces, en el numerador yo tengo un t a la n. ¿Sí? Esto crece ¿a qué ritmo? Al ritmo polinomial, t elevado a la n. Y eso está dividido entre una exponencial. ¿Sí? Entonces, no sé si ustedes recordarán de algún curso que cuando uno toma límites al infinito, hay funciones que crecen más rápidos que otras. ¿Sí? La función exponencial de x, ella crece demasiado rápido, pues por eso es que uno habla en términos de, sí, es un crecimiento exponencial, pues. O los que son románticos, ¿no? Que le dicen, mi amor por ti crece de manera exponencial, que le dicen a la novia o la novia al novio, ¿no? Claro, tiene razón, porque es que exponencial crece más rápido que cualquier polinomio, ¿sí? E a la x crece más rápido que x a la 100, o que 500, o que 5x a la 100 más 6x a la 80. Así sea muy grande el exponente, la exponencial le gana. Así, sencillita como está ahí, le gana a cualquier polinomio. Crece muy rápido, ¿sí? En términos de límites, ¿cómo se explica eso? En términos de límites, eso se explica diciendo, mire, si usted tiene un polinomio y lo divide en una exponencial y toma el límite cuando x tiende a infinito, ¿sí? Un límite así, por ejemplo, los que lo asustaban a uno hace unos años, ¿no? O bueno, todavía seguramente asustará a algunos, pues, pero ya después de la clase de hoy no asustará a nadie. Un límite de estos, donde la parte de arriba es polinomial, ¿sí? Y lo de abajo es exponencial, pues si me preguntan cuánto es el límite cuando x tiende a infinito, uno podría empezar a tantear, ¿no? Evalúo esto en números grandes, cuando x vale 100, 200, ¿sí? Pero, puesto que abajo está una exponencial, y esto crece más rápido que lo polinomial, este límite va a dar 0, ¿sí? Porque es que esto crece muy rápido, el ritmo es mucho mayor. ¿Sí? Si uno viese la gráfica de esto, desde una gran perspectiva, con un zoom bien lejos, pues, uno vería la exponencial así. Y la exponencial crece así. Y se va para arriba así, casi en línea recta. ¿Sí? Así es rápido crece la exponencial. En cambio, el polinomio podría comportarse así. Empieza a subir, pero cada vez sube como más despacio, como que sube cansado. ¿Sí? Así tenga exponentes muy grandes aquí. La exponencial siempre le gana. Entonces, ese análisis pues, nos permite concluir que como aquí tengo algo polinomial y aquí tengo algo exponencial, este límite da sencillamente 0. ¿Bien? Con la condición, claro, bueno, aquí no entra ninguna condición realmente, pues que ese sea positivo o negativo. No, positivo para que este se vaya a infinito. Esto se vaya a infinito, pero muy rápido, y esto se va a menos infinito. Entonces, todo este límite da 0. Bien. ¿Cómo uno podría probarlo de alguna forma siendo un poco riguroso? ¿Sí? Pues sencillo. Cuando uno tiene indeterminaciones de infinito sobre infinito, ¿qué regla aplico para hallar el límite? No sé si ustedes de pronto se acuerdan de una tal regla del L'Hopital. ¿Sí? Entonces yo aquí podría aplicar regla del L'Hopital, ¿cierto? ¿Y cuál es la ventaja? Pues que cuando yo derivo la parte de abajo, la derivada exponencial siempre va a ser ella misma. Y cuando derivo el polinomio, este siempre va disminuyendo de grado. Luego ya va a quedar x a la 99, ¿sí? Entonces yo aplico regla del L'Hopital 100 veces en esta límite. Arriba me va a quedar una constante y aquí me sigue quedando la exponencial. Una constante sobre exponencial, tomo el límite de 0. Entonces, toda esa discusión para decir que ese límite da 0. Y yo aquí hasta creo que aquí lo digo, ¿no? Aplique regla del L'Hopital n veces y se da cuenta que es 0. Listo, entonces ese ya no nos preocupa más. Digamos, esa parte da 0 y listo, se acabó el asunto. Ahora, ¿qué fue lo que sobrevivió en la integral? O sea, quedó un n sobre s, integral de 0 a t, de exponencial de menos st
Y si ustedes recuerdan, por aquí quedó un t a la n menos 1, ¿sí? Por dt. Entonces aquí es donde está la clave del asunto, ¿sí? Ya sabemos que por aquí ese límite dio 0 y aquí pues quedó el límite tomándose sobre esta integral, ¿sí? Que si se toma, bueno, voy a escribirlo así nomás, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que acabamos de demostrar? Acabamos de probar una recursividad, ¿sí? Acabamos de mostrar que la transformada de Laplace de t a la n, que es igual a esta integral, la integral de 0 a infinito, de exponencial de menos st por t a la n por dt, es igual a lo que está escrito en rojo, ¿sí? Eso es lo que acabamos de mostrar porque ese otro límite dio 0. En una notación un poco más compacta, ¿sí?, que permita visualizar mejor, ¿qué es lo que acabamos de probar? Acabamos de probar entonces que la transformada de Laplace de t a la n es igual a n sobre s. Y si ustedes se fijan en esta integral, y si la miramos con cuidado, esto no es otra cosa que por definición, que la transformada de Laplace de la función t a la n menos 1, ¿sí? T a la n menos 1. Uno dice, vea pues, o sea, para conocer la transformada de Laplace de t a la n, en el fondo tengo que conocer la transformada de Laplace de t a la n menos 1. Es como decir, yo quiero conocer la transformada de Laplace de t a la 3, elevado a la 3, tengo que conocer la transformada de t elevado a la 2. Y después, si quiero conocer la transformada de Laplace de t elevado a la 2, tengo que conocer la transformada de Laplace de t, y así sucesivamente. Entonces, esto nos reveló una recursividad en esa transformada. Y esto es muy importante, este hecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué está diciendo eso? Esto está diciendo, por ejemplo, lo siguiente. Voy a decir, me está diciendo entonces, por ejemplo, que a su vez, la transformada de Laplace de t a la n menos 1 es que, pues miren que aquí teníamos t a la n y salió un n sobre s. O sea, salió el exponente que teníamos sobre s. Entonces aquí va a pasar lo mismo. Va a ser el exponente que tenga, n menos 1, sobre s. Y me va a quedar por acá entonces la transformada de Laplace de t a la n menos 2. ¿Sí? Conclusión. Entonces, usé la recursividad que me apareció ahí y pude concluir eso que escribí en la línea de arriba. Entonces, conclusión, si la transformada de Laplace de t a la n menos 1 es n menos 1 sobre s por transformada de Laplace de t a la n menos 2, puedo escribir aquí lo siguiente. Y estas recursividades son muy elegantes. 1 n sobre s, y aquí entonces me queda que esto que está aquí es igual a n menos 1 sobre s por la transformada de Laplace de t a la n menos 2. Y entonces yo puedo decir, ah, bueno, pues si eso es cierto, entonces yo puedo seguir aplicando la recursividad. ¿Cuántas veces la voy a aplicar? Si la aplico n veces, logro que t tenga exponente 0 y me queda t a la 0 que es 1. Entonces al final me va a quedar la transformada de Laplace de 1. Y esa la conozco. Entonces, ¿qué concluyo? Esa recursividad me permite esto, está aquí en las notas. Esa recursividad, bueno, aquí lo subrayé, ¿cierto? Entonces esa recursividad permite ir bajando el exponente del t. Y ahí, aquí como que no lo escribí muy bien, pero eso me permite seguir bajando el exponente de t. Entonces ya no me va a quedar t a la n menos 2, sino que t a la n menos 3, y así voy bajando usando la recursividad. A la final, ¿qué voy a obtener? Que me va a empezar a quedar n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, hasta que llegue a 0, ¿cierto? ¿Y alguien sabe así, aquí qué quiere qué es, cuánto es cuando uno tiene n, un número entero por n menos 1? ¿Ha escuchado el número n factorial? ¿Lo han escuchado? Por n menos 2. Y así sucesivamente.
Si yo tengo un número y lo voy multiplicando por los números anteriores a él, hasta que llego aquí, por acá, hasta que llego a 1, a esto se le llama n factorial, ¿sí? Por ejemplo, 3 factorial, ¿qué es? 3 factorial es 3 por 2 por 1. 4 factorial, ¿qué es? 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Eso lo usa mucho en conteo, teoría para contar tiempo. ¿Sí? ¿Cómo así que contar? Sí. Por ejemplo, los que tienen una clave en su cuenta bancaria, lo que sea. ¿Sí? Entonces, o con letras, A, B, C y D. Entonces me pregunta a mí, ¿de cuántas formas yo puedo ordenar estos números? Estas letras, perdón. ¿Cuántas formas diferentes? Entonces tengo que hacer una permutación. ¿Sí? O si me dicen, yo tengo 30 ingredientes para hacer un almuerzo y cada almuerzo tiene que tener solamente 3 de esos ingredientes. ¿Sí? O sea, yo tengo carne, arroz y espagueti, o pollo, pan y otra cosa. ¿Sí? ¿De cuántos platos distintos puedo armar? Esto que combinar, 30 combinado 3. Por aquí para calcular esto tengo que usar los factoriales, ¿no? Tal vez los que hayan estudiado probabilidad recuerdan bien el factorial, ¿cierto? Que ahí tienen que contar y para calcular una probabilidad hay que hacer unas cuentas ahí. Entonces, a la final aparece el n factorial de esa manera, usando la recursividad. Conclusión, la transformada de Laplace. Sí, es una transformada la más difícil. Yo creo que la única difícil es esta. Después de esto no hay nada más difícil. La transformada de Laplace de t a la n va a ser, como yo voy bajando el grado, va a ser n factorial, y cada que yo voy bajando el grado me aparece un n menos algo sobre s. Entonces, por acá me va a quedar s a la n, y porque estoy multiplicando todas estas fracciones que empiezan a quedar. Y yo lo hago n veces. Entonces, a lo último me va a quedar t, la transformada Laplace de t elevado a la 0. ¿Sí? Pero t elevado a la 0, todo número elevado a la 0 es 1. Por último me queda la transformada Laplace del número 1. ¿Sí? Y la transformada de una constante ya sabemos cuánto es 1 sobre s. Es la constante sobre s, en este caso 1 sobre s. Conclusión, tanto trabajo para llegar a que la transformada Laplace de t a la n es n factorial sobre s por s es s a la n más 1. ¿Sí? Esa es la función transformada Laplace de t a la n. Y esto es f mayúscula. ¿Listo? Y con eso ya tenemos toda esa columna de la tabla del libro. ¿Sí? Por eso aquí aparece, miremos la tabla del libro. Sí, hoy es una clase teórica, sí, no nos pone acá. Es esta, mira. Sino que el libro pues tiene unos errores, no sé si es que que descargué o qué, pero aquí falta el n factorial, ¿no? Indispensable. Sobre s a la n menos 1, eso sí está bien. Y él tiene errores porque, por ejemplo, aquí no es t solito, sino que es f de t, y falta la f. Y tiene que colocar, transformar la Laplace de f de t. Si ustedes han leído el libro, se dan cuenta que en todos los ejercicios él se come alguna letra, alguna cosa. No, tal vez sea un problema no de la edición del libro, sino, no sé, de la descarga de mi computador o algo así. Pero bueno, tenemos la transformada de muchas funciones ya. ¿Sí? Ahora, observación. Propiedades de la transformada de Laplace. Entonces, resumiendo, tenemos 3 fórmulas importantes. ¿Sí? Por allá transformadas. La de la constante, la de la exponencial y la de las formas polinomiales, t a la n. ¿Sí? Entonces, ahorita una propiedad de la transformada de Laplace. La transformada de Laplace es lineal. ¿Qué quiere decir que sea lineal la transformada de Laplace? Quiere decir que satisface esa propiedad de la integral. Si yo tengo la suma de dos funciones, la integral de la suma, pues yo puedo integrar cada función por aparte, ¿no? La transformada de Laplace es lineal. Y esto es obvio por la definición de la transformada. Entonces, ¿qué quiere decir que sea lineal?
Quiere decir que si alguien me pide que calcule la transformada de Laplace de una función f de t, ¿sí?, sumado con la función g de t, pues esto es igual a la transformada simplemente de f, ¿sí?, sumado con la transformada de t, de g. Esta propiedad es importante. Linealidad se llama. La linealidad consta de dos partes, ¿no? Por una parte satisface eso, y lo otro es que las constantes pueden salir, ¿sí? Piensen en la transformada de Laplace como la integral, ¿sí? Si yo cambio aquí el límite, en vez de usar una L, coloco una S, ustedes saben que esas propiedades son válidas, ¿cierto? Porque la integral lineal, está pasando aquí lo mismo. ¿Qué otra cosa pasa con la integral? Que las constantes salen, ¿cierto? Entonces aquí en la transformada de Laplace, es decir, que el lineal, pues estoy diciendo que también satisface esta propiedad. Yo tengo A multiplicado por F, entonces eso es igual a la constante A por la transformada de Laplace de la función F. Y salen las constantes. Bien. ¿Esto por qué se tiene? Porque la transformada de Laplace se definió por medio de la integral, ¿sí?, de la integral lineal. Entonces ella hereda esa propiedad. Es una herencia. Sí, aquí en el libro, pues, digamos que es obvio, pero de todos modos yo lo muestro, pues. Sí. Entonces, miren, aquí están las propiedades. Entonces, claro, si me piden la transformada de Laplace de f más g, por definición es esto. Tengo que sumar aquí en la integral. Y la integral lineal. Entonces, por eso Laplace es lineal. Bien. Entonces, ¿qué consecuencias tiene eso, por ejemplo? Bueno, la consecuencia es que yo tengo un polinomio, digamos, t a la 3 más 2 veces t a la 2 más t. Pues, ¿qué pasa? Me dicen, calcule la transformada de Laplace de ese polinomio. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Pues digo, bueno, yo no sé la transformada de todo ese polinomio, pero yo sé, porque lo estudiamos en clase, en la tabla tenemos que la transformada de Laplace de funciones de la forma t a la n, solo eso es igual a n factorial sobre s a la n más 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Decir, bueno, como la integral lineal, entonces yo calculo la transformada de Laplace de cada parte de ese polinomio. Entonces yo digo, bueno, eso va a ser igual a la transformada de Laplace de t a la 3, que esa sí la conozco, es mi fórmula, pero con n igual 3, más el 2 sale como constante, calculo la transformada de Laplace de t a la 2, ¿sí?, más la transformada de Laplace de t. Entonces ahí estoy usando linealidad de la transformada, ¿sí? Entonces, si ya sé el de t a la n, ya sé la transformada de cualquier polinomio, ¿sí? Por ejemplo, esta primera, ¿cuánto me va a dar? Como n es 3, me va a dar 3 factorial, ¿sí?, que es 3 por 2, 1, 3 por 2, 6, sobre s a la n más 1, s a la 3 más 1 en nuestro caso, sobre s a la 4, más dos veces la transformada de Laplace de t a la 2. En este caso n vale 2, aquí sería 2 factorial, que es 2, sobre s más 3. Y 2 por 2 es 4, entonces aquí puedo colocar un número 4 y una vez. Y la transformada de Laplace de t, perdón, en este caso n vale 1. 1 factorial es 1, entonces me daría 1 sobre s a la 2. Sí, entonces esa me da la transformada de ese polinomio, usa linealidad todo el tiempo. Sí, bien. Y puedo combinar, de hecho, ¿no? Si me dan una exponencial con una, si me dicen calcula la transformada de Laplace de exponencial de 2t más t. Entonces, ¿qué hago? Bueno, yo no sé el de la función completa, pero sí por partes. Como la transformada de Laplace lineal, pues lo hago por partes y listo. Sí. Y uso mis tablas.
Entonces, de hecho, con esa tabla que acabé de hacer, yo, mejor dicho, yo fui el que hice el trabajo sucio hoy, ¿sí? Es sustentar esa tabla, porque hacer las cuentas no es nada, pues es hacer una sustitución y ya, y mirar la tabla y listo, ¿cierto? Por ejemplo, la transformada de Laplace de e a la a 2t, ya sabemos que cuando tenemos e a la a por t, la transformada de eso es 1 sobre s menos a. Entonces, en este caso a es 2, acompaña el t, entonces esto va a dar 1 sobre s menos 2. Más la transformada de Laplace de t, que es, ya vimos, 1 sobre s cuadrado. ¿Sí? Entonces ya calculé la transformada de Laplace de esta función también. Y ya hice el trabajo sucio, pues ya está la tabla. ¿Sí? Claro, la tabla no está completa. Hicimos la primera columna. Falta esto de aquí. Falta cuál es la transformada de Laplace de una función seno, coseno, coseno hiperbólico, exponencial por coseno. Aunque esto es una propiedad de la transformada. Entonces falta sustentar la de coseno y seno. Pero eso es muy sencillo. Se usan los resultados anteriores. ¿Listo? Porque uno puede probar, aunque aquí se usa un poco de variable compleja y tenemos que usar funciones de variable compleja para poder probar eso. Pero uno puede demostrar, por ejemplo, que la función seno y coseno se pueden escribir como combinación de exponenciales. ¿Sí? Algo curioso, pero cierto. Por ejemplo, si ustedes investigan, pueden ver que coseno de a por t, ¿sí? Se puede escribir como exponencial de i a por t más exponencial de menos i a por t sobre 2. ¿Sí? Y es curioso eso porque la función coseno que está aquí en el lado izquierdo es una función de variable real, pues t es un número real. Y aquí puedo pensar esto como funciones complejas. ¿Sí? Entonces estoy como relacionando el mundo real con el complejo por medio de esta igualdad. Curioso que ocurra eso. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Si el coseno es la combinación lineal de esas exponenciales, nosotros ya conocemos cuál es la transformada de Laplace de las funciones exponenciales. Entonces usamos eso y ya podemos deducir la de coseno y seno. Bien, eso lo podemos hacer en la próxima reunión o lo revisan de las notas nomás y para no desgastarnos mucho. Bien. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? A ver, ya tenemos esa tabla, digamos que ya vimos cuál es la transformada de seno y coseno, y yo las hice en las notas que les envié. Podría hacer que eso sea un ejercicio, que ustedes miren cómo se prueba eso. Yo en lugar de usar A, de usar la letra W, use la letra A. Y podría hacer un ejercicio. Es común que esto se deje como ejercicio. Bien. Por eso un ejercicio probar estas dos, y coseno hiperbólico y seno hiperbólico es igual a las anteriores. Sí. Lo robusto, lo importante es esta primera columna. Bien. Entonces, ¿cuál es la segunda etapa de nuestro estudio? Empezar a estudiar estas propiedades de traslación. ¿Sí? Este teorema 2. Bien. ¿Y qué establece ese teorema? Algo muy sencillo. Muy sencillo el teorema. Dice, bueno, que la idea es que nosotros empecemos a calcular la transformada de Laplace de la mayor cantidad de funciones que podamos. ¿Por qué? Porque si conocemos la transformada de Laplace de muchas funciones, eso nos va a permitir resolver muchas más ecuaciones diferenciales. Porque esto está relacionado con la GDO. Ya todo escribió presente, ¿cierto? Bueno, voy a guardar aquí. Riaño no vino, ¿cierto? Bueno. Entonces, esa propiedad de traslación que satisface la transformada es la siguiente. Suponga que yo conozco la transformada de Laplace de una función f de t, ¿cierto? Como por ejemplo, f de t a la n, todas esas. Entonces, el teorema 2 lo que dice es que si yo tengo si me piden la transformada de Laplace ahorita de qué? De exponencial de a por t, ¿sí? Multiplicado por la función f de t, y ya tengo una combinación.
Entonces, ¿cuánto va a dar eso? Y es muy fácil. Si yo sé que yo conozco la transformada de f minúscula, y digamos que es una función f mayúscula f, y la conozco ya, lo sé. Entonces ya con eso puedo conocer también, según el teorema 2, la transformada exponencial de a por t por f, ¿sí? Que va a ser simplemente la misma transformada de f, pero evaluada en s menos a. ¿Sí? Ocurre una traslación. ¿Listo? ¿A qué me refiero entonces? Hagamos un ejemplo concreto. Nosotros conocemos, por ejemplo, cuál es la transformada de Laplace de t. Y si usamos la tabla con n igual 1, vamos a darnos cuenta que eso va a dar 1 factorial sobre s a la 2. ¿Sí? Entonces, ahorita la pregunta es, ¿cuál será la transformada de Laplace de exponencial de t o exponencial de 2t por t? ¿Alguien sabría decir? Entonces, esta es una función mucho más complicada, ¿sí? Tengo t por exponencial de 2t. Entonces, según el teorema de traslación, aquí el a es 2, ¿sí? Entonces, según el teorema de traslación, me va a dar la misma transformada de t, 1 sobre s, pero evaluado en s menos a. Donde está s, coloco s menos a. En este caso a es 2. Entonces, la transformada de Laplace de exponencial de 2t por t me va a dar s menos 2, ¿sí? Al cuadrado. ¿Listo? O sea, me da la misma transformada de t, pero trasladada, o sea, evaluada en donde está s, coloco s menos 2, como dice aquí. ¿Sí? Y este teorema es muy fácil de probar, simplemente hacer un cambio variable en la definición de la transformada. Bien. Entonces, eso aumentó nuestra capacidad de calcular transformadas. ¿Sí? Si yo conozco el de una función y esa función se multiplica por una exponencial, ya también la voy a conocer, en virtud del teorema 2. Y aquí, bueno, empiezan a hablar de la transformada a Laplace inversa. Esta sección tiene eso. Entonces ya podemos empezar a resolver algunos ejercicios de aquí. Bien. Sí, por ejemplo, el del 1 al 8 ya se puede. Del 17 al 24 también se puede. Yo le voy a escoger algunos exactos. Estos de aquí no, porque esto tiene que ver con la próxima clase, transformar la Laplace inversa. Pero este sí. Eso es lo que acabamos de hablar. Cuando hay traslaciones. Sí. Shift, una traslación, una rotación. Estos de aquí se pueden ir mirando ya. Entonces la próxima clase que vamos a hacer, vamos a estudiar transformar la Laplace inversa. Y este teorema es vital. ¿Sí? Esto ya nos ayuda a resolver EDOs. Listo. Entonces, hoy por hoy terminar por aquí. Bien, les recomiendo que revisen las notas y miren la transformada Laplace de coseno y seno. ¿Sí? Intenten hacer eso, a ver. Bien, ¿preguntas? Profe, ¿usted podría hacernos el favor de sugerirnos algunos ejercicios para ir estudiando? Sí, del 1 al 7, bueno, Listo, y profe, gracias. del 33 al 45. Voy a ver si hago el taller de una vez, desde el tercer corte, para que ustedes lo tengan a la mano de una vez. Bueno, estén bien. Se va a cortar la llamada. Ya Hasta menos de un luego, minuto. profe, muchas gracias. Hasta luego. Se va a cortar en cualquier momento. Bueno, entonces ahí estamos hablando por el grupo.